El paro es ante todo una tragedia. Dicho esto, es posible abordar las consecuencias que para la economía tiene este fenómeno y también intentar conocer mejor sus causas. ¿Por qué persisten en Europa y especialmente en España altas tasas de paro, mientras que en Estados Unidos el desempleo alcanza a menos del 6% de la población activa? Hoy, como les decíamos al principio de este programa, intentaremos conocer las respuestas que estas preguntas puede ofrecer la ciencia económica. Lo haremos con la ayuda de Juan Emilio Iranzo, que es director del Servicio de Estudios Económicos. Juan Francisco Gimeno Serrano es investigador de FEDEA, Fundación de Estudios de Economía Aplicada, y profesor de Análisis Económico de la Universidad de Alcalá de Henares. Nos acompaña también José Antonio Martínez Álvarez, que es profesor de Economía Aplicada de la UNED. Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Las cifras habituales es que en Estados Unidos hay menos de un 6% de paro, en torno a un 3% en Japón y en España un 22%. ¿Ustedes creen que esto es así, que en España hay un 22% de parados? Pues en primer lugar, técnicamente y desde el punto de vista estadístico, los hay. Porque la encuesta de población activa, según casi todos los análisis internacionales, es la tercera mejor del mundo, después de la norteamericana y canadiense. Por tanto, técnicamente tenemos un paro alrededor del 22%, máxime si lo queremos comparar con ese 5,6% de Estados Unidos o con ese 3% de Japón. Por otro lado, esas cifras ponen en evidencia que el paro no es un problema del desarrollo, ni muchísimo menos. Algunos agentes económicos pretenden argumentar que cuanto mayor es el desarrollo, menos capacidad de generar empleo tienen esos países. Bueno, esas cifras lo que hacen es desmentir esa afirmación. No es un problema japonés, no es un problema norteamericano, es un problema fundamentalmente europeo y especialmente español. Y por tanto creo que a lo largo del programa debemos de profundizar en las causas de ese paro diferencial. ¿Tiempo habrá alguna opinión más? Sí, quizás un poco esa discrepancia a la que hace una relación el moderador viene de que hay una divergencia entre lo que es el paro registrado del Instituto Nacional de Empleo, que viene a estar en España en torno a un 16%, y el paro que sale de la encuesta de población activa que realiza el Instituto Nacional de Estadística, que exactamente, vamos, los datos del último trimestre estaban alrededor de un 22,91% del paro. La encuesta de población activa es una encuesta, coincido absolutamente con el profesor Iranzo, muy rigurosa, sigue las normas de Eurostat y refleja pues, el nivel de desempleo que hay en España. Ellos tienen una definición y simplemente se hace. Que la gente miente en las encuestas, pero mienten en esta y mienten en todas, e incluso yo me consta que gran parte de los investigadores, de los estadísticos de este país, tienen en cuenta el porcentaje de gente que miente en las encuestas. El paro en España es un dato especialmente grave porque nosotros doblamos la media europea, que viene a estar en torno a un 11-12%. Esta media dobla a la americana y la americana dobla a la japonesa, ¿no? Entonces, bueno, el tema es ver, y supongo que lo iremos viendo a lo largo del debate, las medidas eficaces y eficientes que puedan reducir esa alarmante tasa de paro, que yo entiendo que es el principal problema que tiene ahora mismo nuestro país. Causas y medidas, dos peticiones de temas que seguro abordaremos. ¿Su opinión? Sí, yo estoy de acuerdo básicamente en que el mejor instrumento que disponemos para medir el paro es la encuesta de población activa, pero quería añadir algunos datos más. Medir el paro desde el punto de vista estadístico no es fácil. Hay unas normas internacionales que en España se cumplen, pero siempre hay problemas sobre cómo definir el paro y cómo medirlo. Es un poco más fácil medir el número de personas ocupadas, y cuando miramos a este dato nos damos cuenta de que los problemas laborales de nuestro país son todavía más graves que lo que indica la tasa de paro. Porque cuando uno compara la tasa de empleo de la población española, la tasa de empleo es el número de personas ocupadas en relación a las personas en edad de trabajar. Bueno, pues en España es menos del 50%, la media de la OCDE está alrededor del 70%, la media europea está por encima del 60%, es un poco inferior a la media de la OCDE, porque en la OCDE están países como Estados Unidos y Japón, donde hay bastante más empleo. Entonces, no basta solo fijarse en las cifras de paro, hay que fijarse también en las cifras de participación y darse cuenta de que, sea como sea, y miremos a las cifras que miremos, el problema de la desocupación y el problema de un bajo nivel de empleo es un problema que ha sufrido la economía española durante mucho tiempo y que lo sigue sufriendo. Sí, la OCDE, organización a la que se ha referido, es Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
De acuerdo. Yo les tengo que pedir, como otras veces, que hagan un esfuerzo para traducir todos aquellos términos que no sean fácilmente comprensibles, pero adelantaremos mucho viendo este reportaje que sitúa algunos de los términos, algunas de las palabras que los economistas utilizan para explicar sus teorías. En primer lugar, antes de hacer un análisis sobre la posible política económica aplicable a nuestro país, hay que realizar un diagnóstico sobre la situación de la economía española. Al principio de los años 80, la deuda pública española suponía un 18,4% en relación con el PIB. Esto es, unos 2,8 billones de pesetas. En 1994, el nivel de deuda pública supera los 40 billones, aproximadamente un 63% del PIB. Al principio de los años 80, el sector público representaba el 33% del PIB y en la actualidad representa el 50% de la Producción Interior Bruta española. El déficit público se estima en torno al 7% del PIB. Además, la tasa de paro en nuestro país está por encima del 22%, lo que refleja que más de 3,5 millones de personas no tienen empleo. Es evidente que estamos en una situación difícil. Desde la teoría económica se deben dar soluciones concretas a problemas concretos. España debe tratar de cumplir los criterios de convergencia en el plazo previsto, pero además debe hacer políticas de creación de empleo. El desempleo es el principal problema de la economía española. España debe bajar la tasa de paro a unos niveles razonables. El objetivo fundamental de cualquier gobierno es lograr que todo el que quiera y esté capacitado para trabajar pueda hacerlo. La experiencia americana y japonesa, por otra parte, demuestra que es compatible una baja tasa de desempleo con una inflación estable. La política económica del gobierno, en una situación crucial como la actual, debe orientarse en base a los siguientes puntos. Primero, reducción de las cotizaciones sociales e incentivación fiscal a la creación de empleo. Segundo, políticas de gasto público dirigidas a mejorar la productividad, invertir en capital humano, mejorar la formación profesional y la cualificación de los trabajadores en general. Tercero, políticas estructurales, dinamizar el mercado de trabajo, fomentar la movilidad laboral, perfeccionar la negociación colectiva. Cuarto, evitar el fraude en el sistema de protección por desempleo, un compromiso de doble vía, de la sociedad al ciudadano y de éste a la sociedad, en el sentido de que todo beneficiario de una prestación por desempleo deberá aceptar el trabajo que le sea ofrecido junto con planes formativos de reciclaje o similares. Quinto, estructurar el INEN en base a lo que debe ser, gestor de todas las políticas de fomento de empleo, formación y percepción de la prestación. Coordinar este instituto, gestor de empleo, con las agencias de colocación y las empresas de trabajo temporal. Sexto, hay que tener un especial cuidado con el paro de larga duración. Hay que fomentar las políticas activas de creación de empleo. Y séptimo, crear ilusión entre el empresariado en el sentido de que se pierda el miedo en cuanto a la creación de empleo. Quien debe crear empleo es el sector privado de la economía. Si existe un entorno favorable en el marco de políticas macroeconómicas adecuadas, se generará empleo neto. Es preciso que se reduzca el déficit público y la deuda pública. Para ello es imprescindible el recorte de algunas partidas de gasto público. En las administraciones públicas existe una excesiva burocratización y esto es un lastre difícil de sobrellevar. La gestión empresarial no existe y esto es un error. Se debe evitar el despilfarro en los programas de gasto público. Aquí la clave es gestionar con eficacia y eficiencia. Se debe ir a una administración que funcione mejor y que cueste menos. A pesar del notable incremento
de la participación del gasto público en el PIB es perceptible la baja calidad de los servicios públicos, lo que provoca continuas quejas por parte de los usuarios de estos servicios. Ese incremento del gasto provoca un desequilibrio en el déficit y una deuda pública por encima de la media europea. Es evidente que se debe reformar la administración pública en su conjunto, no hacer reformas parciales. La reforma debe ser total. Se debe modernizar el sistema de gestión. Se deben, además, introducir controles al sistema de gestión. Pero lo fundamental es la introducción de criterios de mercado en las decisiones públicas. El control necesariamente debe tener dos vertientes, desde la propia unidad administrativa y desde la intervención general de la Administración del Estado. El objetivo, en ambos casos, es conjugar eficacia y eficiencia en los objetivos previstos. Una vez logrados estos objetivos, se debe poner en marcha una profunda reforma fiscal que persiga el fraude e incentive el crecimiento económico, fomentando la inversión empresarial. El Gobierno debe dar prioridad al control de la inflación y a la rebaja del déficit público. La impresión para la España de los próximos años es francamente positiva si se actúa con decisión y valentía, estableciendo además un diálogo con los sindicatos y los empresarios que posibilite una coordinación de todas estas políticas que simplemente hemos enumerado sin profundizar, pero señalando el camino a seguir. Seguimos hablando de economía en compañía de Juan Emilio Iranzo, Juan Francisco Gimeno y José Antonio Martínez. Una cuestión a abordar sin más tardanza. Hay algunos autores que piensan que el exceso de proteccionismo, que las posibilidades de algunas personas acogerse a los seguros de desempleo durante periodos muy largos o periodos indefinidos ha influido en las altas tasas de desempleo que tiene ahora Europa. ¿Es eso así? ¿Es una teoría aceptada o generalmente? Pues efectivamente, precisamente a esa conclusión llega Rafael Termes, el profesor Termes, en un libro que ha publicado con nuestro instituto, Las causas del paro. El profesor Termes lo que hace es analizar el mercado de trabajo norteamericano y el europeo y tratar de establecer las causas que explican ese diferencial de paro y sobre todo ese diferencial en la capacidad de generar empleo. Yo creo que es muy importante en lo que se ha dicho anteriormente. Europa lo que no tiene es capacidad de generar empleo y esa es la gran pregunta que se han hecho los europeos y la mayor parte de los estudiosos. ¿Cómo es posible que la zona económica que más ha crecido entre el año 70 y el 94 frente a Estados Unidos y Japón haya sido la que menos capacidad de generar empleo ha tenido? ¿Y cómo es posible que España, uno de los países cuyo PIB ha crecido bastante, es la única que tiene saldo negativo? Por tanto, yo creo que el hecho fundamental es analizar la capacidad de generar empleo. Y obviamente, una de las razones concluyentes a las que llega el profesor Termes es que podemos elegir dos modelos de mercado de trabajo. Uno, que proteja poco a los empleados y a los parados y que genere muchos puestos de trabajo. Otro, que proteja mucho y precisamente penalice la generación de empleo, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de motivación. Y en este sentido, bueno, pues hay que elegir. Y esto sí que es realmente una elección política. Debemos de elegir el modelo. Yo obviamente me quedo con el primero. Yo creo que lo más social que se puede ofrecer es empleo y no protección. Sí, quizás las dos opciones que hay son todo tipo de prestaciones de desempleo en favor de los parados. En un trabajo que hay bastante bueno, yo creo que es el trabajo más relevante que se ha hecho sobre este tema en los últimos 15 o 20 años, que es el de la Jarnickel y Jackman, pues se llega a las conclusiones que voy simplemente a apuntar ahora. Es decir, las dos opciones que hay son precisamente o dar prestaciones a los desempleados ilimitadas, entre comillas, o bien hacer medidas activas de generación de empleo en la línea del profesor Juan Iranzo que decía hace un momento. Estos autores estudiaban muchos países y concretamente estudiaron el caso sueco y ellos se autocriticaban a sí mismos en los años 70. Es decir, decían que muchos pensábamos que los suecos se habían pasado. ¿Por qué? Porque los suecos lo que realmente hacían era que las prestaciones por desempleo tuvieran un carácter limitado en el tiempo. Limitado en el tiempo y cuanto más corto mejor. Y por otro lado hacer
políticas activas de generación de empleo, es decir, en favor de los parados. Por ejemplo, oficinas de colocación, no como el INE español, sino verdaderas oficinas de colocación de los trabajadores que tuvieran una excelente información, tanto a nivel local como nacional, del mercado de trabajo. Es decir, que el mercado de trabajo fuera dinámico, activo, que las salidas se compensaran con entradas constantes. Políticas de reciclaje, en el sentido de cursos, capital humano, cursos de formación a los trabajadores, especialmente a los parados de larga duración, etc. Y finalmente, trabajo temporal, trabajo a tiempo parcial. Y si todo esto fallaba, solo si todo esto fallaba, al final el Estado ayudaba con contratos a tiempo parcial. Pero no al principio, sino solo al final. Con esto, cuando vino la crisis de los años 70, la famosa crisis del petróleo del año 1973, Suecia se mantuvo con unas tasas siempre inferiores al 3%, tasas que ha mantenido en los años posteriores y que actualmente, bueno, pues está en unos niveles dignos. El resto de Europa lo pagó. Es un poco por lo que yo, digamos, apuesto, es decir, por políticas activas de creación de empleo. Bueno, mi opinión en parte coincide con las que se han expresado aquí. Es decir, no cabe duda que cualquier modelo razonable del mercado de trabajo y del comportamiento de los parados predice que cuanto más altas sean las prestaciones por desempleo y sobre todo cuanto más duraderas en el tiempo sean, menor será la intensidad de búsqueda de los parados y por tanto mayor será la tasa de paro. Lo que pasa es que en cualquier sociedad hay que hacer una elección entre la relación que hay entre protección social y tasa de paro. Es cierto que la protección social eleva la tasa de paro, pero la protección social también facilita una cohesión social y una serie de características que tienen un beneficio y que uno no observa en otros países. Por ejemplo, se citaba antes el caso de Estados Unidos. Es cierto, en Estados Unidos la protección social, sobre todo para el tema de los parados, es muy baja, prácticamente no dura más de 6 meses, y lo que ocurre en Estados Unidos es que las tasas de paro son bajas, pero luego hay determinados grupos de población que tienen problemas y problemas sociales graves. Por ejemplo, un punto que ha destacado el profesor Richard Freeman de la Universidad de Harvard, uno de los más prestigiosos economistas laborales, es que la diferencia entre Estados Unidos y Europa, en Europa tenemos tasas de paro altas y paro de larga duración, en Estados Unidos tienen una tasa de criminalidad muy alta. Por dar alguna cifra, pues se estima que un 6% de la población joven tiene problemas con la justicia, está en la cárcel o está en libertad condicional. Un 25% de los jóvenes negros también tienen problemas con la justicia. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes de que aquí hay que elegir y hay una cierta relación de intercambio entre tasas de paro y cohesión social. Y yo creo que la elección que se ha hecho en Europa, y en concreto en España, no es muy descabellada. Me parece que la elección es razonable. Es cierto que en determinados programas de protección al desempleo hay ciertas distorsiones, ciertos elementos que convendría cambiar, pero en general yo creo que la opción es acertada. Y en cuanto a las políticas activas... Sí que tendría que discrepar seriamente. Bueno, quiero hablar un poco de las políticas activas. Sí, pero como ha terminado diciendo que es acertado, yo creo que es absolutamente desacertado, es un desatino, y es lo que explica en gran medida el por qué tenemos la tasa de paro actual. Hasta 1994, año en el que se introdujo en el subsidio de desempleo la necesidad de tener que pagar IRPF y cotizaciones sociales, se daba la circunstancia que con salarios inferiores a 2.600.000 pesetas al año se podía ganar más en el paro que trabajando. Esto no tiene ningún sentido. El paro tiene que ser una situación de cobertura de necesidad, pero lo que nunca puede es desincentivar la búsqueda de empleo. Y eso no lo digo yo, eso lo decía Beveridge, el padre del Estado universal de bienestar. Él decía, el tiempo razonable que una persona tarda en buscar empleo y encontrarlo, si de verdad lo busca, son 6 meses. Y él decía que el subsidio de desempleo tiene que tener un periodo máximo de 6 meses sin ningún tipo de contrapartida. Y a partir de ese momento llevar a cabo contrapartidas. Y nosotros desde el Instituto no pedimos que se reduzca el tiempo de percepción del subsidio de desempleo, pero sí que a partir de los 6 meses haya que hacer algo a cambio. ¿Y esto qué ventajas tiene? En primer lugar, como se decía anteriormente, que la persona no se desentrena. Es que una persona que se mantiene al margen del mercado de trabajo más de 2 años está desentrenado. Si ahora justo acabamos de volver de vacaciones y nos ha costado comenzar el curso, bueno, si lleváramos 3 años de vacaciones va a ser muy difícil empezar con la disciplina de trabajo. En segundo lugar, evita el fraude.
Y precisamente antes hablábamos de Suecia. Bueno, pues Asian Lindbeck, cuando habla del estado de bienestar, cuando escribe en inglés o en sueco, utiliza el término chapuza para explicar la alternativa que se hace mientras se percibe el subsidio de desempleo. Se hacen una serie de trabajos. Bueno, se elimina el fraude y, por otro lado, se incentiva la búsqueda de empleo. La Universidad Autónoma ha publicado recientemente un estudio que demuestra que la mayor parte de los trabajos en España se encuentran en el mes 23 de paro, recordando que la percepción media del subsidio de desempleo en España son 24 meses. Por tanto, yo sí que creo que hay que revisarlo, y nosotros, en un estudio profundo que hicimos sobre el estado de bienestar posible, llegábamos a la conclusión que por lo menos entre 8 y 10 puntos de paro en España se explican por la propia existencia, tal y como está instrumentado en este momento, del subsidio de desempleo. Por tanto, yo sí que creo que ahí, tanto desde el punto de vista económico como social, hay que revisarlo. Pero el profesor Jimeno introducía un aspecto en el debate. Yo creo que primero decía que estaba de acuerdo con ustedes en que es excesiva o incorrecto el sistema actual de protecciones, pero ese aspecto, cuando no hay una suficiente protección, aparece problemas sociales, criminalidad, violencia, drogas, frustración. Yo creo que estamos de acuerdo básicamente en que el sistema de protección al paro en España tiene muchas cosas que mejorar. Ahora, cuando se dice esto, caben dos posiciones. La posición que yo identifico con la del señor Iranzo, que es decir, eliminemos la prestación por desempleo más allá de los 6 meses, vayamos al sistema americano, bueno, no lo cual entender. Lo yo cual no he produce, dicho eso, que luego hay equívocos. Yo he dicho 6 meses sin contrapartida y a partir de ese momento que ese parado vaya a cursos de formación, realice algún tipo de actividad. Es que ya estamos distorsionando. Admitida esa precisión, le dejamos que continúe y continuamos pues entonces, el turno. Sin calificar, No, hay dos posiciones, perdona, termino enseguida. Activas, Hay dos posiciones y luego hablo de políticas activas. Está la posición que dice hay que reducir las prestaciones por desempleo a un máximo de 6 meses en el sistema como en el sistema americano, o hay que la otra opción, que es hay cosas que funcionan mal, hay que mejorarlas, posiblemente la duración es excesiva, posiblemente no está dirigida a los grupos que más lo necesitan y haya que cambiar. Entonces, yo me identifico más con la segunda posición. La posición alternativa yo creo que tiene problemas graves en la cohesión social, y la cohesión social es un valor que en Europa los ciudadanos valoran y yo creo que tenemos que seguir valorando. Combinar la protección por desempleo con políticas activas tiene sus ventajas y funcionó en Suecia, como decía antes el profesor Martínez, pero funcionó en Suecia en una etapa de paro bajo. Cuando la tasa de paro es alta, las políticas activas son muy caras, cuestan muchos recursos, y planes de formación profesional, planes de reciclaje, planes de políticas activas que ayuden a los parados a encontrar empleo, primero, según la evidencia empírica de todos los estudios que están disponibles, son planes poco eficaces, y segundo, cuestan mucho dinero. Por tanto, yo creo que la solución por ahí no se alcanzaría. El 1% de la renta nacional en Suecia. La evidencia, efectivamente, estando de acuerdo en que son válidas cuando el paro es bajo, el hecho consumado es que el paro no subió y que Suecia se ha mantenido. Sí, pero ahora Suecia tiene una tasa de paro superior al 10%, se está acercando al 15%, y las políticas activas no están funcionando. Y no están funcionando precisamente por eso, porque el éxito de las políticas activas en Suecia era que ejercían un grado de control sobre los parados en el proceso de búsqueda de empleo que facilitaba que los parados no se convirtieran en parados de larga duración. Ahora, en un escenario de crecimiento bajo, con un mercado de trabajo que crea poco empleo, esas políticas no están teniendo el resultado que tuvieron hace 10 años. Pero quizás por otros temas, por el tema de la globalización de la economía, de la interrelacionalización que tienen todos los países, donde las economías hoy en día son unas economías cada vez más profundamente competitivas, donde ha aparecido el fenómeno del sudeste asiático, muy competitivo, con la vieja Europa y con los Estados Unidos, donde ha aparecido un reciente libro de Lester Turow, La guerra del siglo XXI, donde se analiza que hay una guerra en ciernes, donde realmente la guerra del próximo siglo va a ser una guerra comercial, una guerra muy competitiva, donde nosotros tenemos aquí una población de varios millones de personas que nos están viniendo en Europa y que los tenemos aquí, es decir, tenemos jardineros rusos en los alrededores de Madrid, polacos que su nivel de preparación es de ingeniero nuclear como poco, y entonces
tenemos que dar cabida a toda esa población que nos está viniendo. De hecho, les damos, porque de hecho, a mí me parece positivo la inmigración. También hicimos un profundo trabajo en el Instituto sobre la inmigración. Es verdad que Europa no tiene capacidad de absorber toda la inmigración potencial por razones económicas y hay que poner una serie de cuotas. Nos parece positivo, pero ahí precisamente se está ratificando lo que antes decíamos, la existencia de una especie de cesta de parados que lo que hace es desincentivar la búsqueda de empleo. ¿Cómo es posible que teniendo un 22,8%, que en términos reales son unos 3.600.000 parados en nuestro país, bueno, pues haya grandes problemas para encontrar mano de obra para la recolección, en época de recolección? Haya grandes problemas para encontrar mano de obra en algunos trabajos como la jardinería, servicio doméstico, etc. Bueno, la contestación es muy clara, porque los ciudadanos, los individuos, somos racionales y es mucho mejor estar en el paro y haciendo alguna cosa que realizando ese tipo de trabajos. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que enfrentarnos es a la respuesta de por qué en Europa tenemos una tasa de paro tan alta. Y la mayor parte de los estudios concluyen en la misma dirección. Dos son las razones fundamentales. Una, la enorme rigidez del mercado de trabajo y, en segundo lugar, la fuerte fiscalidad que soporta el factor trabajo. Las cotizaciones sociales que hacen que Europa esté mucho más capitalizado. Es decir, que utilice más capital por unidad de producto, no que China, no que Vietnam tan solo, no, que Estados Unidos. Realmente utilizamos más mano de obra por producto en Estados Unidos que en Europa. Hay un ejemplo muy claro. Para fabricar una lata de Coca-Cola, producto exactamente igual en cualquier lugar del mundo, en Europa se necesita una unidad de trabajo frente a 1,3 en Estados Unidos. En Europa tenemos un modelo de estado de bienestar que penaliza la generación de empleo. Y eso además es muy grave, porque no solo es que sea justo o no sea justo, es que es inviable. Es que en esa economía global, como muy bien se ha puesto de manifiesto anteriormente, bueno, como Europa no modifique sus pautas de comportamiento, Europa no es que sea insolidaria respecto al mundo, no, es que los europeos nos suicidaremos. Y en este sentido hay que revisar seriamente el modelo que tenemos, porque iremos perdiendo competitividad. Y ese suicidio lo dice una persona tan relevante como Paul Samuelson, y relevante sobre todo porque fue el gran defensor y amplificador del keynesianismo en el mundo. Bueno, pues ha dicho, esas ideas han muerto en el mundo y como los europeos no se den cuenta, los europeos se suicidarán. Nosotros somos europeos y por tanto yo creo que tenemos que utilizar este tipo de debates. Este escenario de discusión científica con proyección a los alumnos para que reflexionemos en el futuro. Y podemos discutir qué nos gusta más o menos. Y en este sentido yo he manifestado explícitamente que a mí me gusta más generar empleo que proteger mucho al parado. Pero por otro lado es que la pregunta que tenemos que hacer es ¿qué podemos hacer y qué tenemos que hacer? Esa es la pregunta que yo iba a introducir en el debate, pero como veo que el profesor Gemino no dejaba de tomar notas, estoy seguro que tiene algunas precisiones que hacer y si les parece avanzamos en los contenidos de este debate hacia esas soluciones. ¿Qué soluciones se pueden aportar desde el punto de vista de la ciencia económica? Sí, no, antes de eso quería hablar de tres temas que se han lanzado aquí al debate. En primer lugar es el tema de la globalización de la economía. La apertura al comercio internacional de Europa causa que las importaciones de países en desarrollo sean más altas y esto roba empleo en Europa. Esta idea es una idea que a mí me parece que tiene muy poca base. Primero, porque las importaciones de países en desarrollo a Europa son muy bajas. Segundo, porque el contenido de mano de obra de esas importaciones y el efecto que esto tiene en los mercados de trabajo europeos se deben fundamentalmente a las rigideces del mercado de trabajo en Europa. Es decir, lo que uno observa recientemente en este proceso de globalización es que ese proceso de globalización ha ampliado las diferencias salariales en Estados Unidos, mientras que en Europa lo que ha creado ha sido paro. Y eso no es porque el proceso de globalización tenga que crear paro necesariamente, sino porque el funcionamiento del mercado de trabajo en Europa es distinto al funcionamiento del mercado de trabajo en Estados Unidos. El tema de la migración. Bueno, en España las cifras de migración son ridículas. Cuando uno mira a emigrantes legales, hay 100.000 emigrantes legales en España con permisos de trabajo. Los inmigrantes ilegales son un poco más, las cifras obviamente son más difíciles, de medir, pero pueden estar alrededor de eso, de 500.000 de personas. Esto no es nada. Cuando esto se compara con las cifras de inmigración a países como Estados Unidos, incluso europeos como Francia o Alemania, esto es ridículo. Entonces, pensar que esta inmigración puede estar generando efectos de expulsión en el mercado de trabajo es relativamente un poco aventurado. Y en cuanto al tema de la protección social y que estos inmigrantes expulsan
a trabajadores españoles porque los españoles no quieren trabajar. Bueno, tenemos que recordar que la tasa de paro en España es muy alta, pero la tasa de paro en España de personas que no tienen experiencia laboral es mucho más alta. Y son estas personas, precisamente, digo lo de experiencia laboral porque el no tener experiencia laboral significa que uno no tiene derecho a prestaciones por desempleo. Entonces, el hecho de que haya personas sin derecho a prestaciones por desempleo y que éstas sean mayoría, significa que posiblemente toda la historia no viene de prestaciones por desempleo, aun reconociendo que hay elementos de rigidez y elementos de protección al desempleo que se podrían mejorar. Sí, yo más bien lo que quería decir con la globalización económica, a nivel de calle, para que se nos entienda por parte de cualquier persona. Les agradezco siempre que hacen ese esfuerzo. Es que cualquiera lo va a entender, es decir, que en cualquier concesionario pues tienes Daewoo, coches Daewoo, que son coches coreanos, Hyundai, etcétera, etcétera, etcétera. Corea del Sur es un país emergente que en muy pocos años se ha puesto a un nivel industrial relativamente alto y ellos han penetrado en España, en Estados Unidos, en Europa en general, etcétera, pero en España han penetrado. La casa SEAT, pues no tengo los datos ahora mismo, pero dudo bastante de que tenga algún margen de beneficios en Corea del Sur. Y este es un poco el tema, siguiendo el trabajo del decano de Harvard, de Lester Turoff, sobre la famosa guerra del siglo XXI, que por cierto él apostaba que le iba a ganar la vieja Europa, entendiendo por Europa una Europa que iba a ser lo que ahora entendemos por Unión Europea, más los países del este soviéticos, del antiguo este soviético, ¿no? Pero un poco a nivel de calle es esto, es decir, estos países emergentes están penetrando, no solo ya Japón, es Japón y todo el sudeste asiático, más cuando China despierte, como decía Napoleón. Están penetrando en Europa y en Estados Unidos y nosotros somos incapaces de penetrar allí. Y ahí hay una competitividad evidente. Pero una de las formas de penetración es crear empresas y crear factorías en Europa, lo cual genera empleo también en Europa. Sí, pero o sea, no es solamente... Sí, pero precisamente no las crean en Alemania, no las crean en Francia, cada vez las crean menos en España, las están creando más en Holanda, las están creando mucho más en el Reino Unido, en Irlanda, sobre todo en Escocia. ¿Por qué? Porque allí el mercado de trabajo es mucho más flexible. Este es el factor fundamental. En un mundo en el que se ha abaratado enormemente el coste de transporte, lo que se busca fundamentalmente es esa circunstancia. A mí me gustaría recordar una serie de cifras sobre el paro en España y una serie de factores que han incidido, porque evidentemente nada más lejos de pensar que la única razón, ni muchísimo menos, es la existencia de subsidios de desempleo. En primer lugar, que bajo esa tasa de paro cercana al 23% hay una desigual distribución del paro. El paro es mucho más importante en el caso de las mujeres, es mucho más alto el paro femenino que el paro masculino. Afecta muchísimo más a los jóvenes que tienen menos de 24 años. Afecta fundamentalmente a Andalucía y a Extremadura. Y afecta sobre todo a personas con estudios medios y baja cualificación. De tal manera que esto ya nos da una idea, unas pistas sobre las causas del paro. Tenemos causas desde el punto de vista de la oferta del mercado de trabajo, porque bueno, se ha incorporado la mujer al mercado de trabajo, factor que a mí me parece muy positivo, una razón cultural, pero que lógicamente ha generado presiones sobre la población activa y sobre el paro. En segundo lugar, España, y esto también hay que recordarlo, nunca ha tenido capacidad de generar empleo, ni siquiera en los años 60, porque el mercado de trabajo español ha sido un mercado tremendamente protegido, paternalista, y en los años 60, creciendo por encima del 6%, no generábamos empleo. Lo que ocurre es que no teníamos paro porque lo exportamos, porque 3 millones de españoles, entre 1 y 3, uno con contrato de trabajo, y según los estudios, hasta 3 millones de personas emigraron. Bueno, pues a partir del 75 ya no solo no podíamos emigrar, sino que vuelven por la crisis internacional y porque una nueva generación de alemanes se incorpora al mercado de trabajo. Por otro lado, hay también razones desde el punto de vista de cualificación. 1 de cada 3 puestos de trabajo se quedan sin cubrir por falta de cualificación. Por tanto, también la oferta de trabajo no tiene la cualificación adecuada y, sobre todo, no se adapta a los nuevos requerimientos de nuestra sociedad en materia de transportes, comunicaciones, medio ambiente, salud, etc. Por ahí hay grandes posibilidades. Luego, por otro lado, hay razones del paro desde el punto de vista de la demanda, obviamente. Hay que crecer para generar empleo. Obviamente, la reforma del mercado de trabajo del año 94 permitió reducir el umbral de crecimiento generador de empleo. Este año tenemos un problema estadístico con la EPA y por tanto es difícil saber cuál es exactamente el umbral de crecimiento, pero lo hemos bajado del orden del 2,5 al 1 y algo. Pero claro, la reforma se ha quedado en la mitad y lo que hemos
hecho es fragmentar el mercado de trabajo. Los privilegiados que estamos fuera y los que estamos dentro. Por tanto, las razones fundamentales también son institucionales. Desajuste entre la oferta y la demanda, fiscalidad que soporta el factor trabajo y rigidez del mercado, que en este caso es en la salida, no en la entrada. Yo les tengo que insistir en que no consumamos todo el tiempo del debate en este punto y sin impedirles que hagan cuantas precisiones deseen, les pediría que avanzásemos hacia el capítulo de las soluciones. Algunas pues ya las señalaba el profesor Martínez diciendo que bueno, un INEM, un Instituto Nacional de Empleo, que funcionara de otra manera, unas mayores... bueno, son ustedes en realidad los que tienen que hablar de esas soluciones. Yo les pediría que introdujeran Perdón, voy a hacer una matización antes al profesor Iranzo, en el sentido de resumir un poco lo que él ha dicho. En el sentido, yo lo resumiría en dos cuestiones fundamentales, es decir, en establecer lo que nosotros hemos llamado el compromiso de doble vía, es decir, un compromiso de la sociedad hacia el ciudadano y de este hacia la sociedad, en el sentido de que, pasado un cierto tiempo, digamos, en cuanto a la prestación, el parado o la persona que recibe una prestación debe de tener un compromiso hacia la sociedad, es decir, un compromiso de, en primer lugar, buscar activamente empleo y, en segundo lugar, hacer políticas mal llamadas de reciclaje, pero que las podemos englobar en capital humano, es decir, fundamentalmente inversión en capital humano, que sería el otro bloque. Compromiso de doble vía y capital humano como generador de políticas activas de generación de empleo. De acuerdo, yo creo que muy clara su opinión. Dejemos que el profesor Gimeno haga alguna precisión si la tiene y avanzamos ya, por favor. Sí, yo iba a entrar al tema de soluciones, cómo se puede resolver el problema del paro en España, y voy a hacer referencia a un informe que se publicó aproximadamente hace año y medio, en el que colaboraron prestigiosos economistas extranjeros y también nacionales, y que está publicado por las cámaras del Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Pero antes de ofrecer soluciones, quería decir varios mensajes que se suelen lanzar a la sociedad y que no son una solución. El primer mensaje que se lanza a la sociedad es que hay un desajuste entre oferta y demanda de trabajo y que hay que gastar más en formación, que hay que gastar más en políticas activas de empleo y que esto resolverá el problema del empleo. Esto es falso. Primero, no hay tal desajuste en una economía en la que, en un país donde el 30% de los jóvenes están en la universidad, uno pensaría que no debe haber graves problemas de formación. Hombre, en segundo lugar... discrepo porque está usted llevándome a su letra contraria sin explicarlo. Es que a lo mejor la universidad y sobre todo la formación profesional no oferta lo que se necesita. ¿Cómo es posible que no hubiera mano de obra cualificada durante la construcción de la Expo y del Sevilla 92? ¿Cómo es posible que si usted lleva a arreglar su coche, tardan mucho tiempo si ha tenido un golpe porque no hay chapistas en España? Eso yo lo llamo falta de cualificación. Vamos a ver. Aquí podemos discutir a un nivel anecdótico de las experiencias personales que uno tiene, o podemos discutir a nivel científico utilizando la evidencia empírica que tenemos. Estamos ya a menos de 10 minutos del final. Una intervención, yo lo ruego lo más breve que quiera. Quiero decir, un derecho los de réplica y los estudios que se realizan, será una pena que se queden 1000 cuestiones sin analizar que los tienen enorme estudios que interés. se realizan fundamentalmente sobre la eficacia de políticas activas y planes de formación dicen que la eficacia es baja. Por otro lado, son políticas costosas que al final lo que resultan es que aumenta la formación de los parados, pero si no hay vacantes para cubrir, por muy formados que estén los parados, no encontrarán empleo. Otro mensaje que se suele lanzar a la sociedad es que el problema es tan grave que hay que empezar a pensar en el reparto del trabajo. De nuevo, hay muchas razones por las cuales esta idea de que hay que repartir el trabajo desde el punto de vista teórico es equivocada, fundamentalmente dos. En primer lugar, porque desvía la atención de lo que es fundamental, que es la creación de empleo, y en segundo lugar, porque no se resuelve la pregunta de cómo repartir el trabajo sin que esto afecte negativamente a los costes laborales, a la productividad y, por tanto, a la creación de empleo en el mercado de trabajo. Por tanto, yo creo que en lugar de centrarnos en estos dos puntos, que me parece que son equivocados, que es la vía equivocada, uno debe de abordar dos tipos de políticas. Pero si cuando uno quiere antes de hablar. que pase a las políticas viables, yo es que querría profundizar en esto. Estoy completamente de acuerdo en lo último que usted ha dicho, que precisamente el reparto de empleo no es la solución. Y además es una visión clarísimamente intervencionista, limitativa, yo me atrevería a decir que típica visión socialdemócrata, de repartir la tarta en lugar de hinchar el globo, crecer más. Y en este sentido sí que estoy absolutamente de acuerdo. Si nosotros repartimos el empleo y no repartimos el salario, que es la versión de Izquierda Unida, incrementaremos los costes, perderemos competitividad y aumentaremos el paro, no lo resolveremos. Pero incluso
Si se reparte, como propuso el expresidente del gobierno, el señor González, bueno, repartir también el sueldo, bueno, pues obviamente los costes de sustitución no son cero y además hay un desincentivo para el que antes trabajaba. Pero es que yo creo que hay otras políticas falsas que no solo se trasladan a la sociedad, sino que se han aplicado en algunas ocasiones, no solo se discuten. Anticipar la edad de jubilación, gravísimo error que hizo el gobierno socialista en el año 85. La mayor parte de esos puestos de trabajo se amortizaron y sobre todo hubo una descapitalización humana muy importante, sobre todo en la sanidad, en la educación, etc. Otra solución que a mi juicio me parece falsa es trabajar menos horas. Precisamente España no se puede permitir el lujo de incrementar sus costes productivos. Y luego un efecto que yo creo que es clave en este momento en la discusión, el denominado efecto muralla. No protejamos mucho más la salida del mercado de trabajo para evitar el paro. Lo que hacemos es no generar empleo. Es el paro neoclásico, es el efecto muralla en términos coloquiales. Creo que hay, por tanto, una serie de posibles soluciones que no sé si es que a lo mejor usted las ve soluciones viables, pero nosotros las consideramos soluciones falsas al problema del paro, que lo que hace es incrementar el problema en lugar de resolverlo. Yo he dicho que ya me parecían que eran equivocadas y ahora quiero decir las que Quería me hacer una parecen. matización al profesor Gimeno. Vale. En el sentido de las políticas activas del mercado de trabajo. Yo entiendo que las políticas activas son necesarias. De hecho, lo apunto en gran parte de mis artículos, trabajos, y siempre lo he defendido y es una cosa que entiendo. Pero además, de lógica. Cuanto más preparada esté la gente, cuanto más cualificación tenga, más posibilidades tiene de volver a entrar en el mercado de trabajo si está parada. Si además esa persona es mayor de 45 años y está dentro del paro de larga duración, mejor que mejor. Es decir, más posibilidades tiene de reciclarse. No me gusta la palabra reciclaje, pero más posibilidades tiene de volver a entrar. Entonces, políticas activas en contraposición a políticas pasivas de recibir. Que quede claro que no tengo nada en contra de que una persona que se queda parada por circunstancias familiares, humanas y personales, pues es lógico y además es solidario que el Estado, entendiendo por el Estado todos los ciudadanos de un país, se le dé durante un tiempo prudencial una cierta prestación, pero también es solidario, ese es el compromiso de doble vía, que esta persona haga una serie de políticas que mejoren, programas de formación que mejoren su capacitación. Se nos está echando el tiempo. tiempo. Yo creo que los Encima. telespectadores lo que buscan fundamentalmente es posibles soluciones. Yo creo que en primer había lugar, dicho no al reparto, no a la edad de jubilación, no a reducir la edad de jubilación, Anticipar la edad de políticas activas. Las Otra políticas solución. activas, las políticas activas ayudan. Lo que yo quiero decir Otra es que solución no es- es la solución. les pediría que por orden de importancia. vamos a buscar soluciones siempre y cuando diciendo que no existe una gran solución, que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con tasas de paro en España altas durante mucho tiempo. Pero ¿cómo podemos romper la tendencia y mejorar significativamente? Pues en primer lugar, yo creo que hay que flexibilizar más el mercado de trabajo y sobre todo la salida, a fin de que los nuevos empleos, que ahora estamos generando bastante empleo, estos sean intemporales. No de por vida, tenemos que acabar con ese concepto, pero sí cada vez más intemporales. Creo que hay que abaratar en el futuro los costes laborales y por tanto habrá que ir reduciendo también las cotizaciones sociales, buscando otra vía de financiación y también compensando con menor gasto. Sí, Creo que quería es muy decir importante algo el sobre- tiempo parcial. Para las mujeres es muy importante los contratos de tiempo parcial. En Europa, en un foro en el que participé hace 2 meses en la London School of Economics, lo que analizábamos eran las posibles soluciones. Y para la mujer es muy importante el tiempo parcial. Creo que la formación no es la panacea, pero hay que seguir profundizando y hay que replantearse seriamente también el propio subsidio, como decíamos antes. Vamos a seguir un turno de respuesta sobre soluciones. Sí, no, yo en cuanto a soluciones, a mí siempre me gusta pensar en términos de 2 puntos de vista. Por un lado están las políticas de demanda y por otro lado están las políticas de oferta. ¿Qué quiere decir esto? Las políticas de demanda son aquellas que favorecen el crecimiento de la demanda. Son políticas monetarias expansivas, políticas fiscales dirigidas o a expandir el gasto o a reducir los impuestos. Y esto hace que la demanda aumente. En Europa lo que ha pasado en los últimos, digamos, 2 décadas es que se han llevado políticas de demanda poco expansivas, en parte para combatir los efectos de la inflación que se generó hacia mediados de los años 70, después de las crisis del petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, este sesgo deflacionista de las políticas de demanda no favorece el crecimiento y, por tanto, si no se puede crecer,
no se puede crear empleo. Yo ahí discrepo. En una ¿Puedo economía terminar? abierta no hay ¿Puedo crecimiento terminar? versus inflación. No, porque usted está agotando el ¿Puedo tiempo. terminar? En una economía global no hay crecimiento, la disyuntiva crecimiento versus inflación. Las políticas keynesianas de demanda lo que hacen es generar más inflación, más déficit público y generar empleo fuera. Permítame concluir. Quiero decir, le pasamos el turno al las profesor políticas de Martínez. demanda son condición Muy necesaria, brevemente. pero no suficiente Yo creo para que son generar empleo. peligrosísimas en este Entonces, momento. lo que el profesor o el señor Iranzo no es consciente es de cuál es la condición necesaria, además de suficiente, para que las políticas de demanda generen empleo. Y estas condiciones tienen que ver con las condiciones de oferta, tienen que ver con cómo funciona el mercado de trabajo, donde, salvo problemas de grado, yo creo que estamos de acuerdo en el tipo de medidas que hay que llevar a cabo. Escuchemos también la opinión del profesor Martínez. En un debate tan animado, quería dejar mi opinión personal clara sobre el tema del reparto del trabajo, la participación en beneficios, que es la teoría de Weissman, y la jubilación anticipada. Es improbable que el sistema de participación en los beneficios reduzca la NAIRU, la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación. No existen pruebas de que el bajo paro japonés se deba al sistema de pluses existente en ese país, por un lado. También es improbable que el reparto de trabajo y la jubilación anticipada reduzcan la NAIRU. Yo creo que son más bien ese tipo de medidas sumamente eficaces para reducir la riqueza de un país. Para eso sí son eficaces, para empobrecer el país. Las leyes de protección por desempleo pueden aumentar la duración del paro y pueden elevar su nivel al aumentar el poder de los trabajadores. No hemos tocado aquí tampoco el tema de los sindicatos. En gran parte de los estudios que hay últimamente sobre estos temas, la cuestión principal es el tema de la negociación salarial, el poder de los sindicatos. Creo que si, por un lado, hay una coordinación entre los sindicatos y los empresarios, en segundo lugar, hay un cierto crecimiento económico, en tercer lugar, se reduce el déficit público, se crea una ilusión entre el empresariado en el sentido de que no tenga miedo a crear un empleo, porque una pregunta que no hemos tocado aquí es ¿cuánto vale un puesto de trabajo en España? Pues tendrá que ser en otra ocasión. Yo les agradezco tan animado debate por lo creativo que resulta y por el interés que despierta a nuestros espectadores. Gracias, Juan Emilio Iranzo, Juan Francisco Jiménez Serrano y José Antonio Martínez por habernos acompañado, y también a ustedes. Saben que volveremos mañana, será a la misma hora, a las 6 de la tarde. Hasta entonces.